¿Qué reunir crees? Que y dicen después que no, que el ya señor no eran tan Adal cuates. Ramones no firmó. Vamos entonces a hablar de cosas más serias, Ajá, compañera. Licenciado Miguel Saucedo, especialista en asuntos inmobiliarios, porque acaba de surgir una nueva ley eh, pues sobre bueno, estos alcances de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado constitucional el decreto del Congreso de la Ciudad de México que le pone tope a los ya, incrementos de las rentas. Y para muchos es, ya no bueno, un más. aplauso, porque antes te subían lo que querían, Cuando el llegabas 100%, y ahora te dicen que no, hasta aquí, nomás el 4 de la inflación. ya no. Doctor Miguel Saucedo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy amable, gracias Fernanda, gusto en saludarles. Oiga, doctor, cuéntenos, por favor, esto lo vemos bien quienes pagamos renta, Sí. pero lo han de ver muy Los mal que los que cobran los renta, ¿no? dueños Que de las también luego casas. muchos eran unos gandallas. Así es, claro, realmente el sistema de rentas en México ha tenido mucho problema porque nunca había existido un tope de incrementos. Entonces, cuando venían las renovaciones de contratos, pues evidentemente muchos se despachaban con la cuchara grande, muchos propietarios, y pues incrementaban el 10, 11, 15 y hasta el 20%, o en algunos momentos, cuando veían que el destino de su inmueble podría cambiar, pues para provocar la salida del inquilino, los incrementos incluso eran superiores hasta el 20%. Hoy, desde 2004, en octubre, si no mal recuerdo, hubo una reforma al Código Civil de la Ciudad de México en el que se ordena que los incrementos de renta para renovaciones de contrato, cuando se trata de la misma persona que es la inquilina, no podrá ser superior a la inflación del año calendario anterior. Y si vemos cuál fue la inflación de 2025, conforme a la publicación de Banco de México, fue del 3.7 anual. Esto significa que todos los contratos de arrendamiento que se van a renovar en 2026 no podrán tener ningún incremento superior al 3.7%. Y ha habido ya molestia por parte de arrendadores y demás. Claro, la molestia surge cuando se reforma el Código Civil y pues muchos arrendadores, inmobiliarias, grandes corporativos iniciaron las acciones constitucionales por vía del amparo y es cuando llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando resuelve en este momento con esta sentencia donde determina que sí es constitucional y que no hay ninguna violación de derechos humanos la reforma al Código Civil y que evidentemente se tiene que topar. Se debe topar esta renta a esa inflación que establece Banco de México. Ahora, ¿esto cree que vaya a tener algún problema y que muchos más quieran convertirse en Airbnb y cosas por el estilo? Yo creo que sí, sí va a haber un problema. Y aquí lo que le toca a la autoridad, que es lo que hemos estado reclamando de hace mucho tiempo, es de que tiene que haber una excelente regulación por este tipo de sistemas de rentas de corta estancia o de hospedajes, como lo quieren manejar, que es Airbnb, Booking, Expedia y demás plataformas, en las que se tiene que limitar el número de viviendas. Hace un año hubo una reforma donde se limitó el número de días para poder rentar una propiedad bajo este sistema. No se puede exceder más de la mitad de los días de un año bajo esta situación. El problema surge cuando en una manzana el 80% de los inmuebles dedicados a casa habitación se destinaron para Airbnb. Ahí es donde se empieza a surgir una complicación y es donde empieza a existir en forma grave la gentrificación, este desplazamiento de las personas de escasos recursos para colonias de la periferia porque ya no pueden mantener su ritmo de vida en estas zonas. Desafortunadamente son desplazados por los incrementos que tienen el costo de vivienda. Ya no es tanto de renta, sino es el costo real de vivienda, porque el propietario prefiere cambiar o transportar su inmueble de renta tradicional año por año a cambiarla a un sistema de corta estancia donde va a tener grandes utilidades. Y, doctor, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, que van a descuidar los edificios.
¿Qué cree que vaya a suceder con esto nuevo? Digo, yo esperaría que todo fuera miel sobre Pero hojuelas y no, que entonces se viviera de una forma más ordenada y más más humanista. justa. Yo creo que vamos a tener un híbrido de condiciones. Va a existir el caso de aquellos propietarios que ya no van a querer remodelar los edificios, los departamentos, casas y demás, porque evidentemente no les concedieron este supuesto beneficio de incrementar más allá de la inflación, porque también hay que ser muy claros. La inflación en México del 2025 no fue el 3.7, fue mucho más alta. El problema es que son datos oficiales y esos datos oficiales evidentemente son manipulados porque se toma la inflación en base a una canasta básica que está controlada. Por ende, no es real el número de la inflación. Hay estudios económicos que establecen que la inflación real en México para 2025 fue cercana al 7%. Entonces, sí estamos afectando un sector en beneficio de otro, pero yo creo que al final lo que se busca en un momento dado es esta situación social que debe tener la ley, la situación de ayudar un poco a la persona que tiene escaso recurso, que no ha podido adquirir una vivienda, en perjuicio evidentemente del que sí la tiene. No es entrar en un sistema socialista ni socialistoide, sino es tratar de buscar un equilibrio social. No podemos ayudar mucho al que no tiene, tampoco podemos ayudar mucho al que sí tiene. Tiene que haber un equilibrio. Y existen, ay, ¿cómo le diría yo? Una especie de tarifas, si no empresas entendidas por zonas, por tamaño del inmueble y demás. Porque yo recuerdo hace unos años intentar buscar un departamento, ¿no? Para rentar. Y ya eran de De veintitantos, 30 dólares, metros y cobraban un dineral, o sea, era ridículo. tus Y era, por dólares. ejemplo, en San Pedro de los Pinos, dices, ay, ¿qué les pasa? No hay una tarifa como tal, no hay un catálogo por metro cuadrado en la Ciudad de México donde determine estos valores. Realmente el sistema de renta se va por la oferta y demanda. ¿Qué tanta oferta existe dentro de la zona? ¿Qué tanta demanda de requerimiento de rentas va? Y evidentemente eso es lo que sube el costo. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se deben de acordar hace 40 años lo que era la colonia Condesa. Ujú. De haber sido una colonia de la época posterior al porfiriato, que había crecido en forma muy importante, Condesa. Sí. donde la habitaba clase media, media alta. Al final de los años 70, principios de los años 80, tuvo un decrecimiento tremendo y empezó a verse que la colonia Condesa, junto con la Roma, empezaban a habitar un nivel socioeconómico medio bajo e incluso bajo en algunas zonas. Pero si lo vemos hoy, después de No, 40 nada años, que ver. ya es una colonia de un nivel socioeconómico alto, ya ni siquiera es medio, pero ha sido por esta gentrificación que se ha provocado, por la falta de regulación de los sistemas de Airbnb y por muchas cuestiones que sí han afectado. Realmente una persona que es propietaria de un inmueble tiene un legítimo derecho de poder explotar su inmueble de la mejor forma como crea posible y obtener posiblemente las mejores utilidades, porque al final de cuentas es un negocio para esta persona. Y si la autoridad gubernamental no lo regula y permite que en un edificio el 100% de los departamentos se sigan rentando bajo este sistema de Airbnb, pues eso es lo que está provocando una explosión de precios y evidentemente conlleva la gentrificación de la zona. La renta de larga estancia, la renta de año por año, pues evidentemente se incrementa porque los propietarios ya no quieren ese sistema, quieren también cambiar al sistema de Airbnb. Si volteamos a ver a otros países y a grandes ciudades en el mundo como Los Ángeles, San Francisco, en España como Barcelona, Madrid, incluso Nueva York, otra vez en Estados Unidos, tienen un sistema muy especial donde determinan el número de viviendas por área que se puede permitir que se renten bajo este sistema de Airbnb. Esto significa en una manzana, en una zona que no tiene tanta afluencia, permiten una o dos viviendas. En una zona muy turística permiten posiblemente hasta el 40%. ¿Y esto qué provoca? Que evidentemente el sistema de renta de corta estancia no se asiente en una colonia y provoque gentrificación. Ese ha sido el problema que hemos tenido en México. No ha habido una planeación.
nuestras autoridades y nuestros legisladores no voltean a otros países o a otras ciudades para ver cuál ha sido la solución que le han dado a este problema. Hay que entender que dada la modernidad del sistema, es muy fácil la comercialización de este tipo de rentas. Hay ¿Y que cuál actuar de sería forma rápida. entonces, a su parecer, la solución? La solución tendríamos que limitar el número de viviendas que se renten bajo este sistema de Airbnb. Eso es lo que va a provocar ¿Por un equilibrio. zona poner un tope? Así es, hablar que en la colonia Condesa por manzana se permitan posiblemente hasta el 10 o 15 o 20% de las viviendas que existen en esa manzana y no permitir mayor número. No limitar el número de días, como les comentaba. El año pasado reformaron la ley y permiten que solamente una casa o un departamento se rente 182 días, ya no 183 en adelante. El problema es que en un edificio el 100% está bajo este sistema. A ver, espéreme, doctor, y si lo hacemos todavía más salomónico, que el número de viviendas que pueda rentarlo la mitad del año, la primera mitad del año sea una, y las otras viviendas, la otra mitad de la zona, sea la otra mitad del año. Pero ¿quién va a rentar En un diciembre, departamento ¿verdad? de larga estancia por 6 meses? Va a violentar el Código Civil donde autoriza que la renta de casa-habitación tiene que ser por lo menos de un año. Uy, qué lío. Oiga, doctor, ¿y qué pasa ahorita que viene el Mundial, que Uh, viene un evento tan grande con sí, porque con alguien que tenga con ganas de hoteles no nos rentar? vamos a dar abasto, ¿eh? ¿No? Que tenga ganas El de problema es rentar. que ya colonias como Santa Úrsula Xitla está creciendo de una forma tremenda para este tipo de sistemas de renta. Y el problema es que los pobladores originarios de esa zona, los del mismo ejido de Santa Úrsula, que está en la zona de Cuapa, han estado saliendo de sus zonas porque evidentemente están cambiando los usos de suelo de sus bienes y están provocando este tipo de rentas. En una casa habitación unifamiliar están metiendo 4, 5, hasta 6 departamentos para rentarlos bajo este sistema. Se escucha muy llamativo el volumen de dinero que van a ganar, porque evidentemente está llegando hasta 20,000 pesos la noche de este tipo de viviendas, incluso semiconstruidas, porque ni siquiera están perfectamente adaptadas. El problema va a ser cuando acabe el Mundial. A ¿Quién ver les va qué a ir a van a rentar hacer a Santa Úrsula Xitla si no hay nada que un hacer. departamento de Airbnb? ¿Cierto? Doctor, le agradecemos. ¿Cómo los contactamos para cualquier asesoría? Claro, con todo gusto, Fernanda. Nos pueden localizar en nuestra página de internet www.saucedoabogados.com o bien en las redes sociales como @saucedoabogados. Nuestra oficina está en la torre del World Trade Center de la Ciudad de México. Le agradecemos, Muchas gracias. doctor Miguel Saucedo, y pues asesorarse, porque había personas que de eso vivían ya, Sí. que estaban jubiladas y demás. Pues que sea lo mejor para todas las Que partes. todos ganen. Gracias. Un A abrazo. ustedes, gracias. Buen Excelente día. día. Gracias. Qué bien. Adelante, Qué mi bien. querida